con todo y Pensini por Glorvisión. Como siempre le deseamos una muy feliz tarde y es que este es un momento para ustedes, para que no tengan estrés, se toman su vasito de agua, su café, que siempre les ofrezco a esta hora. Vamos a empezar directamente con nuestro primer invitado, es la licenciada Rusdeiva Alhevis. Ahorita me corriges bien el nombre. Ella es directora del Centro de Terapias de Desarrollo y especialista en atención psicoeducativa del autismo, porque estamos conmemorando la semana del autismo y del Asperger, del síndrome de Asperger. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo se dice bien su nombre por si acaso lo pronuncié mal? Buenas tardes, soy Rusdeiva Alhevis. Alhevis, así es que se pronuncia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos antes de hablar del Asperger, de ese síndrome, vamos a hablar del autismo, porque no sé por qué últimamente están haciendo más niños con autismo en el mundo, pero no sé si es porque la gente está más enfocada en reconocer la enfermedad y ha tenido mucha publicidad a través de los medios, también a través de series de televisión que tienen algunos personajes que han superado sus diferencias y han salido adelante, pero que se trata con mucho más naturalidad hoy en día que antes. Así que, doctora, si nos puede hablar, por favor, de este tema. Sí, cómo no. Mira, el autismo es un trastorno de base neurológica donde se ven, digamos, un poco interrumpidas las secuencias del desarrollo, donde los niños presentan o sea, una inmadurez en el lenguaje, la interacción social. Y esta semana, como bien decías, el 18 de febrero, estamos hablando del síndrome de Asperger, que está enmarcado dentro de los trastornos del espectro autista. Y pues bueno, se trata igualmente, por supuesto, de un trastorno neurológico donde el lenguaje expresivo no se ve tan comprometido, sino la comunicación. Es decir, ellos tienen un rico vocabulario ya a partir de los 2 años de edad y esa es la idea de este tipo de programas, alertar un poco cuáles son esas señales que nos están haciendo que últimamente haya una detección más temprana y una intervención temprana mejora el pronóstico. No se trata de una enfermedad, se trata de una condición con la que los niños pues bueno, pueden ir superando muchísimas cosas, ser integrados es lo principal y pues bueno, que tengan por supuesto la inclusión escolar y pues bueno, como decía, la intervención temprana mejora por supuesto muchas características. Hasta el momento no se conoce cura, es una condición vitalicia, pero por supuesto el pronóstico cada vez es mejor por la detección temprana. Sí. Siempre han existido, solo que ahora quizás, como decía, han sido detectados de manera más temprana. ¿Cómo se da cuenta unos padres que tienen un niño que presentan autismo y a veces Asperger? Sí, el autismo, bueno, tiene como principales características la falta de contacto visual. Antes se hablaba de una detección desde el primer año hasta el tercer año, pero resulta que ahora, desde los 3 meses de nacimiento, podemos notar que hay una falla de contacto visual al momento de amamantarlos, cuando tienen 8 o 9 meses, no hay esa resonancia afectiva cuando le muestras un avioncito o un avión que va pasando, él no busca de mirarte para decirte qué es ese ruido con su mirada, sino que simplemente lo obvian o más bien les perturba. ¿Ves? Entonces hay como este desnivel a nivel sensorial, la parte auditiva se ve como alterada muchas veces, no porque no escuchen, sino porque posiblemente algunos ruidos les molesten. Una de las alertas es la licuadora, les molesta muchísimo la licuadora y se tapan sus oídos. De hecho, se corren hacia otra parte de la casa para no escucharla. Posiblemente es un niño que prefiere jugar solo, tiene unos intereses restringidos. Mientras un niño está jugando con su teléfono que tiene rueditas, el niño que va a presentar la condición posiblemente voltee el teléfono y juegue con las rueditas para hacerlas girar, porque les gusta mucho girar las cosas. No a todos, pero sí en un gran porcentaje. Es impresionante también ver cómo estos niños desarrollan otras habilidades, que muchas veces el padre puede estar confundido porque dice, mi niño es un genio, pero tiene esta Sí. condición. Y también está la negación, porque muchas veces negamos lo que estamos viendo. Sí. ¿Cómo hacen entonces esos padres que presentan a este niño con estas características? ¿Cómo pueden confrontarlo si ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen? Bueno, la principal alarma muchísimas veces viene de parte del colegio. El colegio Ok. es quien pasa aproximadamente 5 horas con ese niño y empieza a dar las primeras alertas. Te hablo desde la guardería hasta inclusive los que están detectados un poco más adelante, porque, por ejemplo,
Por ejemplo, el síndrome de Asperger es uno de los, actualmente ya no se le dice así, quería acotar eso, porque el síndrome se trata de un cromosoma de más, de un tema de enfermedad per se. En cambio, el síndrome de Asperger se llama así por su creador y solo por eso, pero ya a partir del 2013 estamos hablando de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. ¿Ok? Es un poco largo, Asperger es más corto. Sí, autismo con alto funcionamiento también puede ser. Porque cuando decimos síndrome, pues bueno, el papá, imagínate cuando te dicen tu hijo tiene un síndrome, es más, o sea, se ve más afectado, ¿no? A nivel emocional. Realmente aquí lo importante es que el papá tome nota de esas quejas o de esas alarmas que está presentando el colegio y busque inmediatamente un psicólogo. Un psicólogo que le va a pasar las secuencias del desarrollo porque ciertamente tienen un nivel de inteligencia, pero como un niño de 2 añitos te va a decir, no, bueno, mira, aquí dice y leo en español y leo en inglés y me sé los números hasta el 100. Eso no está bien porque, como te dije antes, es un desorden de la secuencia del desarrollo, donde puedo manejar un iPad, pero no decirte, hola papá, ¿cómo te fue? ¿Ves? O sea, ahí se ve que pueden desarrollar aspectos más difíciles que otros más fáciles. Entonces, bueno, porque sus áreas cerebrales realmente están más dedicadas a lo más lógico, a lo más concreto, pero igualmente son unos niños adorables, son unos niños ingenuos siempre, y pues bueno, sí pueden llegar a tener una vida normal. Sí, bueno, y eso es lo difícil, porque los primeros síntomas que tienen, si no los presentan, sino levemente, y va a un colegio y los padres no lo quieren reconocer, entonces, ¿qué pasa con el bullying y el acoso escolar? Sí, eso es lo que actualmente se nota más. Por eso, digamos, es lo que más se refiere en consultas, pues. O sea, el niño por eso es que se realizan intervenciones de entrenamiento psicoeducativo, es decir, o sea, cómo debes comportarte ante tal y tal situación. Particularmente ellos tienen un compromiso en la parte motora fina, son excelentes de memoria auditiva, excelentes, con una memoria excelente para grabar sus clases y todo esto, pero cuando les pides, por favor, que escriban sus conocimientos, que, digamos, plasmen lo que saben, pues bueno, allí se les hace un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el acto motor de la escritura les cuesta más. Sí. Pero es eso lo que hay que buscar, la ayuda. Bueno, mire, entonces como mi hijo no tiene una condición, digamos, con un compromiso neurológico tan fuerte, voy a buscar ayuda en un especialista en escritura. ¿Sí? Entonces esa es la manera de evitar estos compromisos escolares, buscar orientación, charlas. Nosotros siempre estamos dispuestos a ir a los colegios para que las maestras tengan las herramientas porque sabemos que ellas no las tienen. Sí, por formación, por como sea, por el... ¿Ese niño puede ir a un colegio normal o tiene que ir a un colegio especializado en este tipo de condición? Dependiendo del grado, digamos, la severidad de los síntomas tampoco se están describiendo últimamente, sino que simplemente está enmarcado entre el trastorno. Dentro de ese trastorno, entonces, nosotros tenemos que identificar qué nivel de autonomía escolar pudiera tener para saber si lo incluimos en un colegio regular, con un tutor, o simplemente el niño puede ir solo a ese colegio o definitivamente por su compromiso neurológico tiene que ir a una escuela especial. Pero eso hay que buscar la manera de hacer todas las evaluaciones para no cometer el error de introducirlo, de incluirlo en una escuela especial y realmente él pueda estar en una escuela regular donde se va a enriquecer muchísimo de estos niños regulares que le van a brindar muchísimas conductas adaptativas al ambiente. ¿Existen colegios de este estilo en Venezuela? ¿Son muy pocos? Son muy pocos los colegios, dices, de integración. De integración y especializados en Asperger o también en sí, bueno, síndrome. nosotros en Venezuela contamos con la orientación de unos chicos que tienen una fundación que se llama Fundasperven, ¿ok? Donde Mónica Spears, que en paz descanse, era la embajadora. Ellos son unos chicos maravillosos porque desde su experiencia... Estamos ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a la licenciada Rusbeida Helvis, directora del Centro de Terapia de Desarrollo, especialista en atención psicoeducativa del autismo, porque se está conmemorando pues la semana del autismo, del síndrome de Asperger. Doctora, muy interesante el tema, pero tenemos que saber también, una vez que el niño se ha desarrollado y ha vivido con esta condición toda la vida, ha sido una vida seguramente difícil de adaptación, por lo menos las personas con que yo he hablado. Una vez tuve una experiencia increíble de entrevistar a un adulto
que me decía que, bueno, que para él era muy importante su pareja, porque como era tan difícil relacionarse, Claro. que él, para él, porque hablaba del matrimonio de su esposa y su esposa, le digo, ¿por qué es tan importante para ti? Bueno, porque conseguir una esposa, yo que no me puedo comunicar, o por ejemplo, cuando echan un chiste, ¿cómo te ríes tú? Estamos entrenados para reírnos cuando los demás se ríen, no necesariamente podemos entender lo que Es está correcto. pasando. Cuéntame un poco, según tu experiencia, cómo es la convivencia, cómo se le puede hacer a estas personas una vida un poco más fácil, más llevadera. Bueno, actualmente existe muchísima información y para los adultos, específicamente desde 2005 en Venezuela, han llegado terapias alternativas más tecnológicas, pues. Digamos, cuando te hablo de eso, te hablo de un neurofeedback. Por ejemplo, es una técnica de autorregulación cerebral que los hace mantenerse un poco más autorregulados al momento de que algo les moleste. ¿Qué sucede con el adulto que quizás pudiste entrevistar? Él le fue difícil porque lo que te explicaban al principio, el lenguaje no tiene ningún inconveniente, el problema es cómo te comunicas. Entonces posiblemente son tan intrusivos sin querer porque lo hacen de verdad con cierta, no es muy adecuada su forma de abordar las personas y lo hacen tan excesivamente que a la persona le molesta. Se siente un poco cohibida porque ¿qué es lo que está Sí, pasando? ¿Cómo me estás abordando así? exactamente. Entonces, o si te quiere ver algo muy de cerca, él no va a escatimar en acercarse todo lo que le sea posible. Si ve que tienes algo rasurado, él va a querer sentir, porque son buscadores de sensaciones muchas veces. Pero es algo muy sensorial. Sin embargo, actualmente, por supuesto que existen terapias. El acompañamiento psicológico es de verdad imprescindible para ellos. En la actualidad cuentan con neuroterapia, cuentan con integración auditiva por el tema de los ruidos, como para que nada de estos sonidos les perturben. Estoy hablando del transporte público específicamente, del metro. Acuérdate que las transiciones para ellos no son muy agradables, entonces salir siempre por una estación y que esa estación el día de hoy esté cerrada, para ellos es un problema. Entonces allí es donde Porque está la son clave. seres rutinarios. Porque son muy rutinarios. Ellos trabajan por secuencia de paso, como tal cual como su cerebro se los indica. Entonces, el tema aquí con ellos es realmente el abordaje, la anticipación por parte de la familia. Nadie más que un hermano, nadie más que un familiar conoce cuáles son esos cambios de rutina que le molestan y que lo pueden ayudar, nadie más que una esposa. Después de que siempre hacemos programas de este tipo, después de La Mujer Perfecta, que en paz descanse Mónica Spears, interpretó, muchísimos adultos comenzaron a llegar dándose cuenta de que ellos tenían ese Es tipo de increíble. comportamiento. En estos días hicimos otro programa y enseguida una persona me dijo, soy adulto, me encantan los planetas, no me gusta hacer amigos cuando puedo ir. ¿Entiendes? Entonces el cerebro aprende de la cuna a la tumba, no importa qué edad tenga, no importa qué edad tenga la persona, siempre va a haber un proceso de rehabilitación. Nunca vio de eso, de la cuna a la tumba. Ahí se acaba. Ahí se Bueno, acaba, es correcto. pero te pregunto algo, también estas personas desarrollan otras habilidades o motoras o pueden construir una torre gigantesca de perolitos que van montando y no se les cae. Lo que pasa O, es que esa es su preferencia, es como se dicen los intereses restringidos de hacer un juego estereotipado, hacer un juego per se, el mismo jueguito de alinear carros, ahí los padres allí es donde tienen que aceptar que eso no es un juego rutinario, que no es lo mismo que esté chocando los carros a que alinee todos los carros en sentido de la fisura de la cerámica. ¿Ok? Entonces allí es donde el padre, no, es que estaba jugando a que había tráfico. No, lo que pasa es que sí está bien que alinee los carros, pero y los tacos, pero y los legos, estas construcciones siempre son o hacia arriba o en forma lineal. Entonces, y tienen 2, 3, 4 años y sigue el mismo patrón. Entonces allí es donde tiene que despertar el padre porque el peor enemigo que tiene el autismo se llama tiempo. ¿Okay? Y es allí donde el padre tiene que asumir y enfrentar la situación, porque no estamos hablando a veces de una condición, cónchale, que no tenga solución, por supuesto que la ¿Y tiene. cómo sacas al niño entonces de ese autismo, de ese aislamiento también del Bueno, mundo? allí es donde entra, fíjate que la parte del juego, actualmente nosotros tenemos en Venezuela mucha formación, los terapeutas ocupacionales se encargan del área de la psicomotricidad, que es enseñarlos a jugar como debe ser. La terapia ocupacional tiene otra rama
llama, que es la integración de los sentidos. Toca espuma, toca esta arena, para que vayas a la playa y no digas, no, me voy a quitar el calzado porque me molesta la arena. Nada de eso va a suceder porque ya el niño fue, como dices, entrenado. Entonces, a los padres no les gusta que les digamos entrenados porque no son mascotas. Por supuesto que no lo son adorables personas. Pero si nosotros mismos nos podemos entrenar para cualquier cosa. Correcto. Entonces, pues bueno, es la negación de la que hablamos, ¿ves? Y eso perjudica directamente al niño y por eso son adultos no independientes. El papá tiene 80 años, se va a morir y no sabe qué va a hacer el hijo porque, por ejemplo, en la UCB hay un chico con 20 y tantos años y está estudiando Derecho. Wow. El papá no le dijo qué pasaba cuando no había semáforo. Él lo llamó por teléfono, tenía un examen y le dijo, no puedo ir a presentar el examen porque no está ni la luz roja, ni la luz amarilla, ni la verde. Y, no aquí me quedo. Exacto. Entonces, bueno, realmente ahí el entrenamiento fue, bueno, entonces cuando no hay ningún tipo de luz, tú buscas la compañía de un adulto y le dices que, bueno, que vas a pasar, o cuando no veas ningún carro. Es un poco desesperante entonces para estos adultos. Ahora, estos que se te han acercado, que descubrieron que tenía la enfermedad o la condición, es una condición, una enfermedad, perdón, ¿cómo han podido mejorar sus vidas? ¿Qué les has aportado? ¿Cómo pueden mejorarla a esta edad? Sobre todo personas que a lo mejor conoce un familiar o nos está viendo y se está dando cuenta que tiene este síndrome. Ok, ya por supuesto cuando una persona es adulta no va a querer estar en una rehabilitación, en una constante horas de terapia, pero por ejemplo el entrenamiento cerebral es magnífico para ellos, ¿ok? Es una autorregulación, como te decía, el cerebro aprende hasta el día que muere y por supuesto que se puede autorregular. ¿Te molesta el ruido? Bueno, vamos a trabajar sensibilidad auditiva a nivel cerebral, vamos a trabajar sensibilidad a la luz porque está con unos lentecitos negros todo el día porque le molesta la luz. Entonces, bueno, este tipo de cosas, por supuesto que son intervenidas a nivel sensorial, hay solución. ¿Por qué? Porque se hacen controles mensuales. Mira, todo el mes vas a hacer este ejercicio, te vas a colocar crema, te vas a colocar... Eso lo guía mejor un terapeuta ocupacional especialista en el área. ¿Por qué te llamó la atención esta especialidad? Bueno, realmente yo tengo 2 hijos con autismo severo. Y pues bueno, una vez que yo estudié música al principio, hice 6 años de educación musical, conocí el método de integración auditiva Tomatiz, que es la capacidad que tienen los niños de prestar atención con el oído. Es decir, porque ellos son muy selectivos para lo que quieren voltear. Para voltear o prestar atención, entonces los llamas, esa es una de las primeras señales, los llamas y no voltean por su nombre, pero ¿quieres torta? De repente sí voltea. Entonces esa selectividad auditiva se trabaja con música de Mozart filtrada para enviar frecuencias que... Porque la de Mozart tiene una matemática mental. La música de Mozart la música de Mozart es libre de dolor, libre de... de dolor, porque ¿qué pasó? Beethoven es bellísimo, pero Beethoven tenía su tema auditivo y entonces yo quedé sordo y cónchale, ¿sabes? Entonces, por más que él que no quería, él tenía de pronto su interpretación ahí, su guayabo. Entonces, bueno, tenía esa particularidad. Mozart fue un niño siempre feliz.